En Enseñanza Bíblica hoy veremos el libro de Habacuc. Este libro realmente nos trae cosas muy interesantes que nos va a ayudar en nuestro desarrollo como iglesia, como hijos de Dios, como siervos, que de alguna u otra manera va a influir en nosotros el concepto que realmente nos tienen. Pero esto es importante entenderlo, ya que enseñanza bíblica realmente es poder estudiar antes estos 4 pasos que son introducción, autor, tema y propósito, para que cuando vayamos a leer el libro de cualquiera que esté dentro de la Biblia, podamos entender, y cuando encontremos las ideas que llevamos ya en mente al leer el libro, vamos a comprender de mejor manera lo que el profeta o el siervo que escribió el libro nos quiso transmitir. Esto se hace porque necesitamos tener el conocimiento bíblico, necesitamos tener esta información para que cuando escuchemos algún tema de cualquier otra persona, siempre tengamos la idea de decir amén, así es, porque eso es lo que enseña la Biblia. Pero de repente alguien está hablando algo erróneo en la Biblia, también nos demos cuenta que no está hablando lo correcto. Es importante que como hijos o iglesia de Dios podamos tener esa idea y ese concepto de poder decir las cosas que son y de cierta manera detectar las cosas que son erróneas. Así que iniciamos con Habacuc, pero antes nuestra lectura bíblica. Capítulo 2. Jehová responde a Habacuc. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. En el verso 1 de la lectura bíblica del capítulo 2, encontramos la respuesta que Dios le da. Para que podamos realmente entender sobre la respuesta de Dios para Habacuc, podemos leer el capítulo 2 donde Habacuc está quejando, se queja de Dios, que él está visualizando injusticia, porque él ve el maltrato que el pueblo de Israel está sufriendo, según él en general, pero no es así. Entonces en el verso 2 ya Dios se dispone a contestar. Entonces Habacuc habla y dice que él está sobre su guarda, estará sobre su fortaleza, como que dice, él está seguro que está pidiendo algo justo y que lógicamente Dios, por ser justo, le va a contestar. Entonces él habla de que estará dispuesto a recibir la respuesta de Dios respecto a su queja, lo que le ha expuesto a Dios, lo que a él no le parece, lo que él posiblemente en ese momento no entiende, pero el Señor, con su misericordia, con su amor, le hará entender y se dará cuenta que Dios no es injusto, Dios es justo para obrar. Y a pesar de que era una invasión o una situación difícil que estaba viviendo Israel, más bien Judá en ese momento, nos damos cuenta que Habacuc realmente no había visualizado como Dios estaba obrando, no tenía, digamos, una visualización completa, adecuada, sino que él estaba generalizando y por ello que miraba injusticia. Entonces ya en este capítulo 2 Dios se dispone a contestar y en el verso 2 inicia su contestación. En el verso 2 ya él nos narra respecto a la respuesta de Dios y empieza y dice que Jehová le respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas para que corra el que la lea, el que, comprenda, entienda lo que Dios le va a decir. Digamos, en el verso 2 él está hablando de que obtuvo la respuesta de Dios. La narrativa de realmente Habacuc es transmitir de cierta manera primero su inquietud, que fue lo que vimos, su incertidumbre
al ver la situación que estaba viviendo Israel. En el 2 ya él está hablando de que está diciendo de que Dios responde y Dios va a decirle algo, pero la visión viene y él necesita escribirla y declararla porque Dios va a responder, y él pues nos tiene como que en esta parte, como que de esta manera, ¿qué va a decir Dios? Digámoslo así. ¿Para qué? Para que entendamos que realmente cuando nosotros buscamos a Dios, siempre vamos a obtener una respuesta. Pero hay algo que es tan preciso entender cuando Dios responde. Dios te va a responder 3 cosas: sí, no o espera. Son 3 cosas que Dios siempre va a responder, y que la mayoría de nosotros, todo lo que le pedimos a Dios, queremos un sí. Nunca esperamos un no, y menos un espera. Pero tenemos que entender que realmente la respuesta de Dios es de Dios. No podemos influir, no podemos hacer que Dios diga sí a lo que nosotros queremos. Lógicamente, cuando Dios nos cuida, cuando Dios sabe en qué proceso vamos, cuando Dios sabe que aún no estamos listos para recibir lo que Él nos quiere dar, va a haber un proceso de espera. Cuando ya Dios sabe que estamos listos, pues va a haber un sí. Y cuando Dios sabe que hay cosas que en vez de edificarnos nos va a dañar, Dios va a decir no. Entonces eso nos tiene que quedar algo claro. La mayoría nunca recibimos el no. No queremos recibir el no de Dios, menos se lo espera. Sino que tenemos que aprender a entender que la decisión realmente de la voluntad de Dios es de Dios. En el verso 3 nos sigue alimentando la inquietud, porque dice que aunque la visión tardare, hay que esperarla, no mentirá. Dice que aunque ciertamente va a tardar, nosotros tenemos que aprender a esperar, porque no tardará. Digamos, va a tardar, pero no va a tardar. Digamos, veámoslo de otra manera. Va a tardar el tiempo que Dios ya dijo que va a tardar. Digamos, va a tardar, pero se va a cumplir. En otras palabras, como dice, no va a ser a mi tiempo. Por ejemplo, a veces la mayoría de nosotros pedimos algo y queremos que Dios nos lo diga así, y que mañana pues el resultado de lo que vamos a hacer suceda. Fíjense que yo me he dado cuenta que casi siempre que Dios me da una visión, ya sea por visión, como es algo que uno ve, o un sueño, yo siempre me he dado cuenta que ha tardado un año, a más 2 años. Ese es el lapso que Dios siempre me ha tenido a mí en espera. Digamos, yo tengo un sueño hoy, o una visión, o algo me dice Dios, empieza un proceso. Ahora bien, el proceso realmente es necesario, porque miren, Dios nos viene a decir algo, y lógicamente, como nosotros sabemos que es de Dios, nosotros vamos a decir, sí, esto es de Dios, y amén, y esto sucederá. Pero cuando viene la tardanza, o viene el tiempo estipulado de Dios, el enemigo aprovecha ese espacio para, de cierta manera, como que ponernos duda, ponernos en muchas situaciones. Pero eso es necesario, porque necesitamos fortalecer la fe. Por ello es que la mayoría les digo, no confiemos en Dios y no esperemos en Dios porque alguien lo predicó, porque alguien me lo dijo, porque lo aprendí. No, confiemos en Dios cuando estemos en el tiempo que sentimos desconfianza. Ahí es donde necesitamos confiar en Dios. En el verso 4 nos dice ya el mensaje, y el mensaje es tan claro, preciso y conciso. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se pondrá altivo, no, en otras palabras, no sabrá esperar, se va a rebelar contra Dios, se va a enojar, se va a irar, se va a molestar, no, Dios no contesta, no, yo quiero esto, o va a hacer algo que algunos lo hacemos. Vamos a encapricharnos con Dios, vamos a tratar de manipular a Dios, decirle: Señor, es que yo quiero esto, es que yo quiero esto, y esto es lo que quiero. Pero Dios ya sabe que lo que quieres no te va a hacer de bien, o lo que quieres te va a alejar de Dios, o lo que quieres te va a causar más daño de lo que ya tienes, o lo que quieres realmente no es lo que Dios tiene preparado para ti. Entonces, necesitamos comprender a veces todo esto para que entendamos que realmente, veamos algo. Si nosotros le hemos estado pidiendo a Dios algo, si nosotros queremos algo, lógicamente algo bueno estoy hablando, porque mira, si tú no sabes ni lo que quieres y estás pidiendo algo a Dios,
alguien diría, ¿para qué lo estás pidiendo? Porque no sabes lo que quieres. Pero si tú tienes claro lo que ya quieres y estás dispuesto a veces, porque mira, a veces lo que es de Dios no es perfecto. Digamos, no vayas a creer que Dios te va a dar algo perfecto. Pues en la tierra no hay nada perfecto. Dios siempre te va a dar algo imperfecto. Pero Dios sabe que en el proceso la persona o lo que estés pidiendo va a ir mejorando. Pero ¿qué pasa cuando Dios te da o tú quieres algo, a alguien o algo que de cierta manera no es perfecto y no va a ser perfecto? Dios ya lo sabe, tú no lo sabes. Entonces todo eso te lo quiere evitar Dios, pero a veces nosotros nos encaprichamos que queremos y queremos, pero no es así. Ahora dice, mas el justo por su fe vivirá. Como quien dice, el mensaje que Dios le estaba trayendo a Habacuc no era decirle, mira, fíjate que, veámoslo así, porque eso es lo que esperaba Habacuc al ver la situación. Vamos, Habacuc estaba viendo de que moría el pueblo de Dios, y buenos y malos, porque lamentablemente estaba en una guerra y ahí no van a decir, este es bueno, no, este es malo. No, pero había algo que sí iba a influir y que lógicamente Dios siempre hace. Por ejemplo, el orgulloso, como se enojó, se rebeló contra Dios y todo, pues lamentablemente iba a sufrir la muerte. En ese entonces era la guerra que estaba viendo, iba a sufrir. Pero había alguien que decía, no, Señor, ten misericordia. Lógicamente alguien que no se estaba rebelando contra Dios, lógicamente que buscaba a Dios, lógicamente estaba en obediencia. Entonces dice, pero el justo, el que hace el bien, el que busca a Dios, el que se humilla, el que adora a Dios, el que quiere lo bueno, porque cree que en medio de tanta maldad, de tanto orgulloso, de tanto rebelde, de tanto pecador, ¿sí? Por eso que cree, por eso mismo vivirá. Por eso mismo no le pasará nada. Por eso mismo va a recibir lo bueno. Por eso mismo. Porque mira, tenemos que entender algo. Digamos, si tú quieres algo bueno, pero digámoslo así, digamos, yo quiero una casa, pero ando embriagándome, ando malgastando mi dinero, ando chismeando, ando enojando a la gente, ando maltratando, créeme. Cuando Dios me diga no te doy la casa, créeme, tú no vas a decir, gracias Señor, sí, entiendo, no. Sí, que a otros se les da y vamos a empezar a pelear. Entonces no va a recibir nada, no va a tener nada. Pero ¿qué hay de aquella persona que quiere una casa? Pero está ahorrando, pero ya tiene un dinero, ya tiene algo. Créeme, yo conozco un varón que no tenía mucho, lógicamente la casa no le costó mucho. En ese entonces que le costó fueron 1,500 un terreno, pero en ese entonces lo más que él ganaba eran 20 quetzales a la semana, que eran como que 80 al mes. Entonces para 1,500 para él era muy difícil. Pero él cuando fue a comprar, lógicamente no era una casa, era un terreno, él llevaba por lo menos 200 o 300 quetzales más o menos, imagina, la tercera parte de lo que de cierta manera ya había ahorrado, ya había guardado. Y la persona que se la vende le dice, le pregunta, mire, yo solo al contado trabajo, y le dice, fíjese que yo no lo tengo, pero lo voy a juntar. Pero para que usted vea que soy serio en lo que voy a hacer, le quiero dejar un adelanto. No me acuerdo, 250 creo que le digo. Es más o menos la cantidad. Y la persona se le queda y dice, bueno, como usted es hombre de palabra, yo soy mujer de palabra. Yo luego recibo 250 y tengo fe que Dios le va a proveer y usted me va a traer el resto. Entonces, ¿por qué vemos a veces facilidades o vemos cosas así? Porque lógicamente estamos por la fe. Él tenía fe de que Dios le iba a dar un terreno, de que le iba a dar algo, entonces empezó a ahorrar, empezó a trabajar, empezó a hacer las cosas y recibió. Pero ¿qué hay de aquella persona que no hace nada? Digamos, quiere una casa, quiere esto, pero no está haciendo nada, no ahorra, no edifica, nada. No va a recibir nada. Por ello, cada vez que alguien me dice, mira, yo quiero esto, que esto, yo siempre le digo, ¿qué estás haciendo? Nada. Entonces no vas a recibir nada. Tienes que entender, si Dios te dio una visión, te dio una relación, quieres algo bueno, por lo menos, digamos que Dios no te lo da, pero tú quieres algo bueno, pues empieza por ahorrar, por mejorar, por tu carácter o algo. Tienes que empezar a hacer que tú crees que te dificulta alcanzar lo que quieres. Entonces, mejora.
Por ello es que también saco aquel pensamiento que muchas veces he compartido. Nunca pidas algo que no estás dispuesto a dar. Tú no pides que alguien se comprometa a ti si tú no te comprometes con él. Entonces necesitas entender que en recibir algo de Dios y llegar a tener algo por fe es por lo que tú crees que ya estás haciendo sin esperar que recibir. Ya estás obrando, ya estás dando porque vas a recibir algo. Eso es el principio realmente, que el justo por su fe vivirá. Por lo que cree, obrará, caminará, trabajará y hará para recibir lo que espera. En el verso 5, Habacuc amplía lo que hace un momento estaba hablando de alguien que se enorgullece, alguien que se enoja, alguien que de cierta manera, digamos, cuando recibe el no o espera de Dios, va a accionarse de esa manera, porque dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, como que dice, se engrandeció. ¿Por qué habla el Seol? Porque ahí están todos los que se han rebelado contra Dios, ahí van a parar los que se han ido en contra de Dios, y habla también de que es como la muerte, que no se sacia, sino que antes reunió gente para sí, toda la gente para sí mismo, como que dice, lo que quiere es que la gente lo admire, lo que quiere es que la gente vea que Él es poderoso, que Él es fuerte, que Él puede, que no necesita a Dios, que ciertamente habla de que esta persona solo ve grandezas para sí mismo, pero no ve nada de honra para Dios, no ve sumisión a Dios, no ve obediencia a Dios, no ve... Veámoslo de esta manera. Una persona orgullosa, una persona soberbia, una persona que de cierta manera tiene el ego hinchado, y se los digo porque miren, realmente yo lo vi en el mundo, y cómo es que realmente los hombres y las mujeres hoy en día lo tienen, porque miren, yo conocí gente que vivía en aquel entonces, vamos a hablar de aquel entonces, porque hoy es lo mismo. Gente que vivía en casitas de madera, casitas de lámina, algunos hasta de cartón, en aquel entonces. Créanme que a veces hablaban como que fueran millonarios, hablaban como que ellos fueran los hombres más grandes del mundo. Pero alguien, bueno, dentro de mi razonamiento, lógicamente era joven, decía, si yo me siento orgulloso, si yo quiero implementar orgullo ante la gente, por lo menos tiene que haber algo que me respalde, que yo diga que estoy orgulloso por eso. Pero había gente que por nada era orgulloso ustedes. Y eso les pasa mucho a los jóvenes y a las señoritas, que a veces que tienen los ojos bonitos, y ya ellos sienten que ellos son los reyes de... Pero mira, tienes que entender que los ojos bonitos, el pelo bonito, la cara bonita no te va a dar de comer, no te va... ¿Qué? No te va a dar vestuario, no te va a hacer más que el otro, no... Hay muchas cosas que definitivamente no entienden, sino que ya sienten como que fueran modelos o algo así, un ego altísimo. Lógicamente, toda esa gente que yo vi, créanme, hoy en día, muchos de ellos me los he encontrado. La mayoría se avergüenzan, donde me ven, se esconden, se van y yo solo, bueno. ¿Por qué? Porque ¿dónde quedó todo ese orgullo? ¿Dónde quedó todo lo que tenían? ¿Dónde está lo que hablaban? ¿Dónde? Y créanme, y yo no tengo que decirles unas palabras, nada de eso, no les tengo que decir, mire, ustedes eran orgullosos. No. A veces la conciencia es suficiente para entender cómo fuimos y cómo estamos. Porque mira, si el orgullo es tu impulso, la vanagloria es tu impulso, el ego es tu impulso, todo eso que tú tienes humanamente, que de cierta manera has tenido como orgullo, que eso va a ser inquebrantable, créeme, la vida o las situaciones que Dios permita en tu vida, que en este caso le estaban pasando a la gente orgullosa, a la gente soberbia de Israel, los estaban matando, ¿dónde estaban? Vamos, aquel hombre que decía que a mí no me va a pasar nada, imagínense, decapitado. Aquel hombre que decía que de cierta manera era muy fuerte, ahora partido en dos.
Aquel hombre traspasado por una espada, un hacha, una crueldad tan fuerte que estaba viendo y Habacuc. Esto le ayudó a entender, a decirle a todos los orgullosos, ve, todos los orgullosos, todos los soberbios, todos los que se levantaron contra Dios, todos los que no obedecieron a Dios, velos. Ahora ve a los que sí creyeron en Dios, a los que sí esperaron en Dios, a los que confiaron, que a pesar de la violencia que se estaba viendo, Habacuc estaba viendo que unos sí les pasaban las cosas y a otros no. Entonces empiezan a entender que Dios estaba haciendo la diferencia del que cree y aquel que no cree, que se pone orgulloso ante Dios. Eso es lo que percibe Habacuc en esta parte que estamos leyendo. O de la lectura bíblica.